Jacob, gracias por estar con Revista Caras. Eres un artista, pero eres también algo tímido. ¿Cómo es eso de que te hagan tantas preguntas y te tomen tantas fotos? Bueno, porque también hay que recordar que soy bastante egocéntrico, si no, no me dedicaría a esto. Así que no, está bien. O sea, da una oportunidad. Es más fácil hablar cuando te preguntan que hablar simplemente por soltar un discurso. Así que, perfecto. ¿Cómodo entonces con Revista Caras a la hora de fotos y entrevista? Felizmente. Pintas con música de Los Ángeles Azules y de Juan Gabriel. ¿Cómo está esa parte? Sí que soy muy maniático con la música que pinto, pero suele ser bastante variada. Puede haber, bueno, hay mucho jazz, a veces incluso hay Taylor Swift, pero claro, cuando uno llega a México ha de impregnarse bien. Entonces, ahora estoy obsesionado de decir esta canción, la de Belinda con Los Ángeles Azules, y a partir de ahí me dejo de llevar, voy descubriendo. Creo que cuando uno pinta se ha de abrir, no ha de sentir. Entonces estas canciones, sobre todo esta música mexicana que es tan sentida, tan pasional, tan despechada, obligatoria. Muy bien. Dices que tu papá dibujaba muy bien, Sí. pero no solía mostrar su trabajo. Algo que también te pasaba a ti. ¿Cómo decidiste ahora mostrarlo? Yo creo que sí, mi padre definitivamente. Lo que pasa es que mi padre se dedicaba sobre todo a lo suyo, a la medicina y más tarde a la fotografía. Entonces yo creo que no veía necesidad de mostrarlo. Lo mío directamente era obviamente timidez, vergüenza, porque cuando pintas sueltas lo que hay dentro. Yo creo que hay un momento en que te deja de preocupar todo esto. Te lanzas, es como ese momento. Yo creo, no creo que le pase a todo el mundo, pero que a veces llevas la camisa mal abrochada, desplazada, y hasta te da un cierto gustito poderlo mostrar como estoy descubriendo. Yo creo que va por ahí la cosa. Muy bien. Dices que ya no eres arquitecto, lo fuiste. ¿Hay influencia de tu antigua profesión en tu actual trabajo? Yo creo, y aquí me puedo equivocar, que no hago la típica pintura de arquitecto, que suele ser más geométrica, más... yo creo que sí que hay una influencia en muchas cosas, en la idea de proyecto, de saber que cuando vas a comenzar algo no lo vas a acabar en una semana, sino que vas a ir avanzando y vas a ir descubriendo. Yo creo que este es el peso más fuerte de la arquitectura, quizá. También de arquitectura aprendí justo lo contrario de lo que hago. Yo hacía arquitectura efectiva, entonces, y para alguien. Yo creo que la pintura es justo lo opuesto, así que cuando me acerco a la arquitectura sé que no ese es el camino. Muy bien. ¿La muerte de tu padre influyó en la decisión de dejar de hacer arquitectura y empezar a hacer más pintura? Porque fue hasta también en ese época de quiebre, hace unos 5 o 6 años, ¿cierto? Exacto, en el 2019. No estoy seguro. Yo creo que es de esas respuestas que has de procesar durante mucho más tiempo para entenderlo. A primeras te diría que no, que es algo circunstancial, ¿no? Creo que esa ruptura con mi vida era la suma de muchos factores, de sitios donde no quería estar. Es posible, porque yo creo que incluso antes de morir hubo un poco una transición del poder comunicar menos, y al final va a sonar un poco raro, pero era como mi fuente intelectual, o sea, a dónde dirigirme. Es posible que al perder eso acabase disparando todo lo demás, o sea, desestabilizarse la balanza y empujarse. Quizás sí. Pregúntame dentro de 10 años y a lo mejor he llegado a uno. Háblanos de tu proceso creativo. Fuimos testigos de algunos trazos y de todo, ese taller que hemos invadido hoy contigo. Cuéntanos de todo ese proceso para dar como resultado tu obra. Yo creo que la obra siempre intimida mucho, ¿no? Tienes la impresión de que el camino que avances es el que has de seguir. Y al mismo tiempo es contradictorio, pero yo intento lo contrario, ¿no? El no seguir un camino me da mucho miedo. ¿Ves? Quizá eso es una influencia de la arquitectura. El arquitecto es maestro de mucho, aprendiz de mucho, maestro de nada. Yo creo que ahí sí me ha ayudado bastante. Mi proceso creativo es caótico. Simplemente es ir avanzando, ir descubriendo, es avanzar por la selva con un machete, y a veces te llevas algún corte sin querer porque te emocionas mucho. No, lo que comienza es pinto, voy dibujando, voy avanzando, voy descubriendo lo que me gusta, y he aprendido a no tener miedo al error, a no controlar, porque ahí es donde descubres las cosas. Entonces mi proceso es ese, es pintar, repintar. Hay una parte muy mental que es saber dejar de lado todo lo que no te interesa, es decir, este falso público que te imaginas y que no se corresponde con la realidad, porque al final cada uno no es un público, sino son individuos y cada uno conectas de una manera diferente. Pero es eso. O sea, dicho de una manera más pragmática, es comenzar a pintar, no te gusta,
pintas encima, añades otra capa, entiendes que la capa anterior se comunica con la presente. Vas montando esta montaña hasta que llegas a un sitio donde te sientes bien. Muy bien, háblanos de este espacio. ¿Qué te gusta de aquí y qué te inspira o qué te ha movido a crear hasta ahorita? La finca del Consuelo, que está, ya hemos hablado, está medio camino entre Querétaro y Tequisquiapan, es un lugar ideal. Yo quería aislarme, básicamente, porque siempre el estar sometido a ciertos horarios a mí me limita mucho. El saber que no puedo pintar hasta el momento que quiera o hasta el momento en que caigo por cansancio hace que no inicie. Entonces, es llegar aquí, tener un espacio como este, que no solo es bello, sino es espacioso, es tranquilo, es una temperatura ideal, pero sobre todo en esta zona donde hay de todo. A mí me gustan mucho los huesos. Tengo unos cuantos cráneos. Y aquí, cuando paseas por el campo, vas encontrando más huesos y me voy emocionando. Vas encontrando... Acabo prácticamente de comenzar, pero encuentras un barro de una preciosa y además una buena resistencia. Todo perfecto. Entonces, estoy muy excitado ahora mismo porque voy descubriendo por todas partes, voy encontrando diferentes cosas. Así que es lo que hablamos de este camino que nos has por seguir. Pues eso es lo bueno. Tengo todo el tiempo para seguir todos los caminos que se me ocurren y a ver a dónde llego. Muy bien. Huesos, cuéntanos. Huesos. ¿Son los que hemos visto por ahí una quijada de burro o algo así? Sí. ¿O tienes cráneos de qué o cómo? Esto yo creo que, bueno, directamente creo no. Es una tradición de mi padre. Mi padre... como neurocirujano, coleccionaba cráneos de muchos animales. O sea, hay desde hipopótamo hasta, bueno, lo que se pudiese ocurrir. Y a mí me fascinan los huesos. Me parece, sobre todo un cráneo humano, me parece increíble, porque todo al final, todo tiene una intención, ¿no? Cuando uno ve en coche, puede ver una cara agresiva, cuando uno siempre va asociando. Ahora no recuerdo cuál es la palabra para ello, pero va descubriendo. Y me parece fascinante que algo tan poco directamente geométrico como unos huesos, como un cráneo, o sea, algo tan orgánico, tan natural, pueda tener ninguna expresión, me parece increíble, me parece, bueno, muy, muy atractivo. Cuando uno ve un cráneo, no está sonriente, no da miedo, no es feliz. Y yo quiero ver cómo lo consigue. Todos los cráneos humanos son iguales, finalmente. Sí. Incluso de la raza o... Sí. O sea, por dentro somos iguales. Sí, claro. Yo al menos no puedo imaginarme como... tiene más pómulo, no. ¿Tienes algún cráneo humano? Puede ser. Porque tu padre era un hombre de ciencia, Exacto. Era médico y demás. Sí, como estudiante él tenía, entonces eres... Wow, interesante. Bien, no andemos en ese tema. Define tu estilo, por favor, porque vemos unos trazos muy interesantes, mucho color, pero ¿cómo un artista como tú describe una obra como la suya? Esta es de esas preguntas que siempre me dan mucho miedo. Yo creo que estoy tan metido dentro que no sé verlo desde fuera. Supongo que hay algo más cerca del expresionismo, definitivamente es figurativo, en general es colorido, busco mucho el contraste. Me interesa que una obra, cuando esté en una pieza, y esto es egocéntrico, pero quiero que sea protagonista. O sea, quiero que esté ahí, que se coma al resto de piezas. Entonces es esta búsqueda del contraste. Tienes una dupla muy peculiar con Itzel, platícanos de eso. Sí. Bueno, llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Ella es al final la que me metió México hasta el fondo. Comenzó por el estómago, pero se va extendiendo. Y yo supongo que además es bastante responsable de que estemos aquí. Ya no solo por todas sus increíbles gestiones, sino porque supongo que ella sí empujó mucho. Sobre todo cuando nos conocimos, era empujar hacia lo desconocido, la despreocupación, el mostrar la pintura. Sí, yo creo que al final es el alma de todo esto. Pero algo que necesitabas, ¿cierto? Sin duda. Sí, yo al final creo que viví hasta los 40 quizá como un niño, y a partir de los 40 como un niño, pero otro niño diferente, ¿no? Antes era un niño con relación a una figura maternal, paternal, a una figura superior, y ahora es un niño, pero con la libertad del niño. Yo creo que mató a un niño y nació otro. Te vemos casi jugando a la hora de pintar. ¿Estamos equivocados o es cierto? Sí, no, definitivamente. Yo creo que es cuando pasa lo divertido, ¿no? Cuando pasa la magia. Yo soy muy admirador de la artesanía, pero no quiero ser este tipo de artesano. No quiero optimizar
mi técnica. Me interesa mucho la técnica, pero para ir robando de cada sitio, no para volverme... Bueno, ya no es que no me interese volverme el mejor en la pintura, sino... no, yo creo eso, que hay que explorar, ¿no? Cuando los veranos infantiles, donde uno se escapaba, construía. Hablas de la técnica. ¿Es más empírico lo tuyo o ha sido también técnica? ¿Has tomado clases? ¿O un artista desarrolla su propia técnica? ¿Cómo es tu caso? Yo sí que tengo una pequeña inclinación por lo científico. No tengo formación académica como tal, sí que al final a través de la familia vas aprendiendo y supongo que también tengo bastante curiosidad. No, soy muy aficionado al autoaprendizaje, un poco en todos los campos, y creo que eso, sí, que al final existe una técnica y no es una técnica directamente aprendida, pero me interesa mucho más la técnica que aprendes por necesidad que aprender técnica para después aplicarla. Hay una obra tuya colgando en un lugar muy especial de un mexicano muy especial llamado Alejandro Fernández. ¿Cómo fue verlo ya en esa pared? Me encantó, me sorprendió mucho. Claro, esa es una obra de las que yo he vivido muy intensamente. La pintamos durante su concierto en el Palau Sant Jordi, que es un recinto muy grande en Barcelona, muy, muy imponente, un día con mucho calor, mucha humedad. Entonces estuve batallando porque también tenía la limitación del tiempo. O sea, él cantaba y tú pintabas. Exacto. Sí. En un mismo escenario. Yo estaba en la parte, al principio, pues, por no molestar, él estaba en la parte de atrás del escenario, iban proyectando mi trabajo, o sea, lo que iba haciendo durante el concierto. En algún momento paraba, hablaba un poco más y al final trajimos la pieza al escenario y ya cantó las últimas canciones, que fue apoteósico. Pero bueno, lo que quiero decir es que es una pieza que viví muy, muy, muy intensamente. O sea, es un gran momento, es un concierto. Además, yo siempre trabajo con música. Estar ahí con esa música en directo que se siente más, es más vivido, es muy fuerte. Yo creo que me conectó mucho a esa obra. Y el sufrimiento, o sea, creo que lo he contado más veces, pero se me iba deshaciendo la pintura a medida que pintaba, lo que es un problema, pero al final pude jugar con ello y arrancaba la pintura, me aparecía el blanco. Muy, muy interesante el proceso. Y durante esto no sé cuánto hace, pero no he vuelto a ver la obra en persona. Entonces, de repente verla aparecer en un sitio perfectamente montada. Yo la recordaba incluso con otro tamaño y la veo en fotos porque sí, hemos hablado con él más veces de eso, y el verla montada en un espacio, en una casa tan bonita, pero que cambia completamente la proporción. Parece hasta un cuadro, bueno, no voy a exagerar, pero parece un cuadro pequeñito y es un cuadro enorme, es un cuadro de 2,5 metros. Me hizo mucha ilusión porque notas que ahora es parte de la casa y a veces ves vídeos suyos personales donde está el cuadro detrás, donde está siempre esa presencia, y eso la verdad es que es bonito. ¿Qué te dijo cuando lo vio? Finalmente era una obra en la que él colaboró, al menos musicalmente, al momento de crearla. Y yo creo que allí estaba su espíritu, estaba mi espíritu, está el espíritu de su padre, todos los espíritus están ahí dentro. A mí me ha parecido siempre que también conecta, que le hizo ilusión. Y bueno, al final está en una parte importante de la casa. Sí, muy íntimo. Sí. Qué bonito. Sí, eso que te dijo fue lindísimo. ¿Con quién más has trabajado o quién más te ha llenado de satisfacción? Si nos puedes dar algunos nombres de personas con las que has podido colaborar o trabajar para ellos, en el sentido de hacer una obra para ellos. Es curioso porque yo al final soy un pintor que trabajo mucho en la soledad. Okay. Y voy robando, pero cuando los otros no miran, ¿no? Ves algo, lo absorbes, lo aplicas. Pues últimamente, ¿cuándo fue? Yo creo que hace apenas 2 semanas estuvimos preparando unas piezas con Jordi Moyà, el actor de Hollywood. Muy, muy interesantes, porque hacemos cosas muy diferentes. Creo que hay una que compartimos cierta oscuridad, pero al mismo tiempo trabajando con mucho color. Entonces, yo comencé trabajando unas obras, una serie que llamo Primeras Impresiones, que es un proceso un poco complejo, a veces fotográfico, y con ese primer paso, él dio el segundo paso. Estuvimos en su estudio y él estuvo transformando estas obras, pero al mismo tiempo es curioso porque yo quiero a alguien que coja mis obras y me lleve a otro sitio, no quiero que me lleve donde cree que yo iría. Y creo que se consiguió bastante bien. O sea, creo que acabó en otro sitio. Tengo muchas ganas ya de poderlas mostrar. Estamos preparando la exposición, son 14 piezas, pero tengo ganas de ver qué piensa la gente. Y nosotros de verla, definitivo. ¿Cómo es trabajar en México, con los mexicanos, en espacios mexicanos, con este ambiente? Para mí es que se acerca mucho a
a mi ideal de vida, ¿no? Está tan caótico todo a veces, o en apariencia tan caótico, y cuando lo ves que está compuesto de... No es una comunidad, son individuos que cada uno va por su lado. Y además, a mí me parece que es un país más inteligente que el resto. Entonces es muy estimulante. ¿Y qué voy a decir, no? de la belleza mexicana? Hablamos de belleza en cada rincón, como por ejemplo en esta finca, o quizá el que es mi arquitecto favorito, Barragán, que ha inundado, ¿no? Y sigue influyendo. Pues todo esto lo encuentras en todos los sitios. Ver una cocina mexicana es toda la esencia. La verdad es que estoy muy bien, y si sigue haciendo sol, estaré mejor aún. Nos mostraron hace un momento unas fotos con Pedro Friedeberg. ¿Cómo fue la experiencia de estar con él? Increíble. ¿Qué te decía? ¿Qué platicaban? ¿Estabas en su taller, en su biblioteca? ¿Cómo fue? Si estábamos yo creo que es su vivienda, taller. Claro, estamos hablando de un hombre que ha trabajado mucho, que no deja de trabajar. Viéndolo allí, te das cuenta que estaba produciendo en todo momento. Y cuando uno lleva ya 10 años, 20 años, 30 años, 40 años más produciendo, yo creo que es muy admirable. Es muy interesante ver hasta dónde ha llegado, porque no es de esos artistas que se dedican a ser artesanos a sí mismos, sino que va evolucionando. Y al mismo tiempo, un hombre que ha vivido tanto, que ha cambiado, podemos decir que ha cambiado la historia del arte mexicano, ¿no? Está claro. Y la humildad con la que aborda su trabajo, con la que te habla de él, la cercanía, la vida que te transmite. Es que puede sonar atópico, pero no encuentras mucha gente así, tan directo, tan próximo. Me encanta la idea de que yo siempre tengo algo contra el esnovismo en el arte. Y justamente yo creo que es una de esas personas que rompen con eso, que puedes entrar a través de él a su obra. El mercado mexicano, ¿cómo es respecto a tu arte o al arte en general? El que compra, el que colecciona, el que mueve arte en México. ¿Cómo es ese mercado según lo que has podido apreciar? Claro, mi experiencia es mi experiencia. Y supongo que cada uno vive lo suyo diferente. Yo creo que México está en un momento loco. Es una efervescencia en cuanto a producción, en cuanto a calidad, en cuanto a interés en la propia obra. Me parece que es un mercado que está evolucionando definitivamente, que es un mercado muy fuerte. Me parece que hay varios tipos de compradores y hay un tipo de coleccionista con mucha formación, muy culto, que saben muy bien lo que quieren, gente muy rápida. ¿Prefieres el gran formato o el mediano o el pequeño a la hora de crear? ¿Cuál es tu favorito? Yo creo que me voy a los extremos. Me gusta el formato muy pequeñito, el íntimo, el que cabe, el que puedes esconder en una mano, y me gusta el formato enorme, enorme. Cuando pasamos de los 2 metros, donde es casi un acto deportivo, cuando has de levantar el brazo y acabas adolorido. O bueno, yo acabo dolorido, pero que son esas obras que te hablan directamente, que son fuertes, que lo estás pintando y tienes miedo de ofender a la propia figura porque te mueves y casi lo miras exagerando, pero casi como un dios que te mira desde arriba. Me encanta esa sensación. A veces más grande que tú, ¿no? Sí, cuando ves estas cabezas que casi parecen olmecas enormes delante tuyo, que te acercas y estás dibujando el ojo, y a medida que vas dibujando el ojo vas viendo a profundidad cómo te va atravesando un poquito. Y me gusta esa sensación de, al acabar la pieza, pasar delante de él y sentirme pequeñito. Y entonces corro y dibujo cosas pequeñitas, con detalle. Wow. Yo creo que los extremos. ¿A dónde quieres llegar con tu obra? ¿O simplemente creas para ti? ¿O cuál es el objetivo? Si es que hay uno. Yo creo que el objetivo... Esto es difícil, ¿no? Y me hicieron el otro día una pregunta que era muy interesante. Me preguntaron, si pudieses hacer a un gran pintor, le pudieses hacer una pregunta a cualquiera, puede ser Tiziano, puede ser, ¿qué le preguntarías? Y yo lo que pienso es cómo le preguntaría si valió la pena, ¿no? Todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, porque es un camino lleno de dudas, definitivamente. No sé, sigo sin saber dónde quiero llegar y no voy a decir que es el recorrido lo interesante. O sea, definitivamente quiero llegar a un sitio. Lo que pasa es que, y corro hacia él, pero sigo sin saber dónde es, ¿no? A veces es más una cuestión de habilidad, a veces una cuestión directamente de descubrimiento. Lo que quiero es eso, es no sentir
que dejo de descubrir. Quiero sentir que el tiempo pasa lento, que es áspero al pasar, ¿no? Que un año, a lo mejor, y cuanto uno se hace más mayor, se supone que pasa más rápido el tiempo. Pero quiero que cuando mire atrás parece que haga meses. Recuerdo cuando estuve aquí pintando, bueno, aquí en Querétaro, estuve pintando en noviembre, creo que me puede quedar hasta el Día de Muertos, alrededor de Morelia, increíble. Y cuando miro atrás me parece una eternidad, como si hubiese pasado, mi impresión es como si hubiesen pasado 3 años. Yo creo que al final eso es lo que busco en la pintura, ese tiempo áspero. No tengo otro tipo de aspiraciones como exponer aquí o que la obra se valore en tanto. No sé hacia dónde voy, pero quiero que se note el camino. Bien. ¿Cómo te gustaría ser recordado? La verdad es que no me preocupa mucho. O sea, yo creo que una vez muerto es que cada cual se apañe, como sea. Si pienso, sí, preferiría que... No, la verdad es que no me importa. Ya está, trabajo hecho. Ahí es que Muy bien. Lo disfrutaste, esa sería también. Sí, o lo sufrí. Cuéntanos de ese libro. Mencionaste un libro. Estás trabajando en un proyecto. ¿Qué es eso? Platícanos. No es realmente un libro. Yo al final produzco mucho. ¿Qué voy a hacer, no? Y hay momentos que son mucho más intensos. Y hace ya unos meses comencé a trabajar en unos... Tenía tela que me sobraba. Yo odio tirar material. Siempre siento que se puede hacer algo más, ¿no? Que cuando alguien recorta algo, te puedes quedar y con esa esquinita puedes dibujar algo, puedes hacer un collage. Siempre hay como una segunda vida. Y tenía muchas telas que había utilizado para una exposición en el consulado mexicano en Barcelona. Y tenía esa ansiedad, esa necesidad de vivir, de no parar de dibujar. Y la fui cortando en trocitos cada vez más pequeños. La verdad es que no recuerdo cuántos fueron, pero a lo mejor fueron durante un muy poco periodo, durante un periodo... La verdad es que no me acuerdo, ya siempre me confundo. Estuve dibujando muy intensamente con ciertas limitaciones, por ejemplo, ciertas limitaciones del tipo de instrumento, el tipo de tintas, eran unas tintas acrílicas, creo que eran 3 colores, sí, era el rosa, el azul y el negro, y también podía rascar a veces. Y produje creo que pues unas 1000 piezas quizá fueron. Pero fue intenso y fue libre. Y además era, bueno, otra vez era el descubrimiento. Y al final, claro, cuando te encuentras con todas esas piezas, hay mejores, hay peores, hay más interesantes, hay menos. Y sentía que tenía que hacer algo con eso. O sea, quería que llegase. Tengo millones de dibujos guardados en cajas, en un archivo, y está bien. Pero estas las sentía diferentes. Entonces, estuvimos haciendo una selección y redujimos, creo que las 1000 piezas, creo que fueron a 88 piezas. Y estas piezas, porque siempre me reclaman, hay gente que quiere sus dibujitos, pero son míos, lo siento. Entonces decidimos dejarlos ir, pero no sé, se me hace raro simplemente un dibujo, gracias. Entonces comencé a hacer un catálogo con todas estas piezas y hay unos escritos alrededor de unos pensamientos paralelos. Así que quien vea mi Instagram va a ver que muchas veces cuando se publica una obra hay unos escritos que no tienen nada que ver en apariencia, pero creo que son más interesantes, creo que complementan la historia, más que hablar aquí utilizar el azul porque claro. Lo que sea. Lo que hemos hecho es, hay un catálogo, cada dibujo van a estar a la venta, cada dibujo va a ir acompañado de un libro donde salen todas las piezas, que es un catálogo, pero no es, o sea, es decir, que uno compra la pieza y el catálogo es un extra, es de alguna manera una carpeta donde guardar tu dibujo cuando te vayas a casa, pues es esta recopilación de las 88 piezas, o sea, evidentemente es una edición limitada, porque solo hay 88 dibujos, 88 libros, y ahí va, estamos ya cerca de presentarlo. Interesante. ¿Qué viene para ti? ¿Qué planes tienes a futuro o tienes planeado? ¿Qué te quita el sueño, pero que próximamente vas a poder realizar? Bueno, nada me quita el sueño. Yo duermo profundamente, siempre. La verdad es que no lo sé. Yo creo que hay gente que se pone nerviosa ante la duda de qué viene ahora, qué voy a hacer, hacia dónde voy. Sí, ¿sabes algo muy curioso? La memoria no es como yo pensaba que funcionaba, no es algo lineal. Aparte de que es algo que reescribimos cada vez, hay diferentes pesos y hay a lo mejor hechos en tu infancia que tienen mucho peso, o sea, que están muy presentes hoy en día, y hay cosas que aparentemente serían importantes de hace una semana y yo las olvido. Y he descubierto que soy bastante bueno olvidando cosas. No, es un poco preocupante porque podría ser algo como de generación, pero al mismo tiempo da mucha tranquilidad el poder dejar y el poder seguir. Y creo que hay esta parte subconsciente al avanzar que es agradable. No preocuparse, no hay dramas. Encuentras un camino y hay 30 caminos diferentes, uno servirá. Yo creo que no sé qué hay después.
llegar a algo. Muchas gracias, qué interesante escuchar. Muchísimas gracias.